Sí, me llamo Víctor Reyes, soy un juez jubilado de Pueblo Colorado. Les quiero dar a ustedes aquí la bienvenida. Tenemos una variedad de profesionales aquí el día de hoy. Este tema de la presentación del día de hoy, que es cómo hablar de la justicia y brindarle a las víctimas y a los litigantes acceso lingüístico en los tribunales. Este es un tema pertinente, ya que hemos experimentado tantos cambios en el país, cambios específicos al acceso en cuanto a los tribunales, la diversidad de las personas que acuden a los tribunales. La presentación de hoy no solo es para aquellos tribunales que ya tienen algunos de estos mecanismos establecidos o ofrecen estos servicios, sino que queremos también enfocarnos en los tribunales que quieren desarrollar estos servicios. Esperamos tener una conversación productiva sobre este tema, ya que es un tema muy importante para mí. Lo ha sido desde que yo era defensor público, representando a personas de distintos países, personas que se sentían muy abrumadas por el proceso jurídico. Leslie, claro, gracias, juez Reyes. Quería darle la bienvenida a todos los participantes. Un momento, permítanme. Primero le queremos agradecer a la Oficina de la Violencia contra la Mujer y al Instituto SJI. Ellos nos han apoyado el día de hoy en esta presentación. Las opiniones que se van a compartir son las opiniones de los presentadores y no son las opiniones del Instituto de Justicia Estatal o de alguna de las otras organizaciones organizadoras de este evento. Ahora me presentaré a mí misma y luego les cedo la palabra a nuestro experto principal y al juez Reyes. Me llamo Leslie Orloff, soy directora del proyecto de incidencia en la Universidad American University y también ayudo a dirigir la Red Nacional Judicial. Así que me gustaría darles la bienvenida a todos ustedes aquí, jueces, defensores. Nosotros estamos trabajando juntos para lograr mejores resultados para nuestros clientes que son inmigrantes, que han experimentado situaciones de tráfico, de abuso sexual, etcétera. Así que creo que este es un tema muy importante para nosotros y estoy muy contenta que ustedes estén presentes. Ahora les cedo la palabra a Christine. Gracias, Leslie. Gracias a la Red Nacional Judicial y a todo el personal que hizo de esta reunión algo posible. Es un gusto estar aquí con Leslie, con el juez Reyes, con mis colegas y con un público tan grande. Como ha dicho Leslie, me llamo Kristen Stoneman. Soy jefa de la sección de coordinación y cumplimiento federal en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El Departamento de Derechos Civiles está comprometido a eliminar barreras en cuanto al sistema de la justicia. Mi trabajo es liderar un equipo que garantiza que se pueda prevenir la discriminación a través de la implementación de fondos federales. También implementamos órdenes federales para extender estas disposiciones a nuestras instituciones para garantizar que se haga el cumplimiento de orden de manera efectiva. El título 6 es el estatuto principal que mi equipo hace cumplir. Y hablando de mi equipo, les quiero presentar a la abogada Alisa Razin de mi sección. Ella ha estado enfocada en la incidencia del acceso lingüístico durante muchos años y ayuda a liderar muchas iniciativas, incluyendo la iniciativa de Codes. Así que ella también brindará su información. Luego, si desean hacer seguimiento con nuestro equipo, podrán hablar con uno de nosotros. Gracias, adelante, juez Reyes. Gracias, como dije antes, me llamo Víctor Reyes, soy un juez jubilado de Colorado. Yo ejercí mi trabajo como defensor público durante 15 años, luego fui juez distrital durante unos 15 años. Como dije antes, este es un tema
con el que he lidiado en distintos espacios desde 1984. Así que el hecho que aún tenemos esta conversación, que aún existen tantas barreras tantos años después, nos demuestra que sí hemos hecho muchos esfuerzos, pero queda aún mucho por hacer. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la ayuda de Mackenzie con una encuesta. Queremos ver quién está aquí con nosotros en este webinario. Por favor, completen la encuesta. Si ponen otro, pueden indicar en el chat cuál es su profesión. Y Mackenzie decide cuándo concluir la encuesta o cómo gestionamos eso. Bueno, me pueden decir cuando ustedes deseen, pueden decir finalicemos la encuesta. Muy bien, voy a dejar que usted esté en control. O podemos ver hasta que obtengamos un buen número de respuestas. Si parece que el 75% o más de personas han respondido, creo que eso está bien. Muy bien, voy a finalizar la encuesta ahora. Muy bien, como ven, estamos compartiendo los resultados. Perfecto. Aproximadamente el 22% de ustedes son jueces y personal del tribunal, el 13% son abogados de derecho familiar, el 2% han dicho que son fiscales o miembros de la fuerza pública, luego el 37% defensores de víctimas y el 27% han indicado que tienen otra profesión. Estoy viendo aquí en el chat intérpretes, profesores, personas que coordinan programas de violencia doméstica. Muy bien, bienvenidos. Y pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Muy bien, vamos a animar a los jueces a que se unan a la Red Nacional Judicial. Es un foro increíble para abordar temas de tráfico humano, de todos estos temas. Y tenemos algunos de los mejores jueces en estos campos que forman parte de la red asesora y parte de nuestra organización. Lo hermoso es que podemos dialogar. Tenemos una variedad de programas, capacitación, siempre están siendo actualizados en cuanto a los cambios en los reglamentos que puedan suceder a través de los comunicados que envía la organización. Y realmente esto es muy importante porque a veces tenemos muchas preguntas y he tenido muchas conversaciones con Leslie. Yo sé que ella ha estado trabajando sobre el terreno durante muchos de estos esfuerzos. Muchas veces ha estado en la sala cuando se realizan estas conversaciones. Así que ustedes realmente podrán disfrutar de todos estos conocimientos y esto es algo único que les puede brindar la organización. Como ven, tenemos herramientas, distintas tarjetas, enlaces. Todo esto se compartirá al final de la presentación. Así que animo a los jueces que estén participando que si no se han unido aún, es muy sencillo hacerlo. Por favor, únanse a la organización. Es gratuito, no tiene costo, no los molestamos mucho, solamente les compartimos oportunidades de aprendizaje, como el webinario del día de hoy. Para los abogados del derecho familiar, defensores de víctimas, fiscales en la sala, también tenemos otras oportunidades de compartir con sus colegas. Esta oportunidad se llama comunidad de práctica. Aquí tenemos los enlaces para que se puedan inscribir. Todo esto, la diapositiva, los enlaces, la grabación, se va a compartir después de la sesión. También trataremos de responder a todas sus preguntas durante el webinario, pero si no respondemos a alguna pregunta, compartiremos un email de seguimiento con estas preguntas y las respuestas. Christine se ha hecho como voluntaria para recopilar todas estas preguntas y las respuestas. Muy bien, pasamos a los objetivos de aprendizaje. Queremos entender qué es lo que exigen las leyes federales de acceso en cuanto a los tribunales. Y es una bendición que Cristina esté aquí.
ya que ella está sobre el terreno de nuevo, ella está manos a la obra siempre y también participa en la toma de decisiones de lo que sucede en los tribunales y con otras entidades en el sistema. También podemos identificar las medidas que pueden tomar los jueces en sus salas y los abogados en sus casos. Y todos en la comunidad pueden aportar. Este no es un tema que se gestiona solamente por una persona u otra, sino que es una respuesta coordinada para brindar los mejores recursos posibles. Luego, vamos a repasar un ejemplo. Queremos pensar en estos ejemplos y ver cómo es que la falta de acceso a los servicios lingüísticos puede impactar negativamente a las víctimas inmigrantes. Seguro que tenemos historias que hemos visto, a veces hay unos resultados trágicos, ya que no se ha brindado este servicio a las personas que lo necesitaban. Christine, gracias, juez Reyes. Como ustedes saben, los tribunales tienen un deber de hacer cumplir la ley para todas las personas. Se prohíbe la discriminación y los perjuicios en nuestros tribunales. Queremos justicia equitativa, donde todas las personas puedan participar en los procesos, en las actividades, etcétera. Una manera en la cual los tribunales pueden hacer cumplir la imparcialidad del sistema jurídico es eliminando barreras. Durante muchos años, la División de Servicios de Derechos Civiles han garantizado que los estados que reciben asistencia federal, es decir, los tribunales estatales, no los federales, según el título 6, que estos tribunales estatales tomen ciertos pasos para cumplir con el título 6 y que garanticen el acceso lingüístico a todas las personas. A través de los años hemos identificado casos en los cuales los fiscales han interpretado para los acusados o donde los niños interpretaron para sus padres o donde inquilinos que hablaban poco inglés fueron desalojados sin saber por qué o sin saber que habían sido desalojados o donde víctimas de la violencia doméstica no pudieron obtener las órdenes de alejamiento por la falta de interpretación y quizá ustedes ya saben de estas situaciones y por eso están aquí en este webinario. Me gustaría decir que yo cuando comencé a trabajar con el Departamento de Justicia, con el Centro de Pobreza, yo vi una experiencia sobre este trabajo y bueno, me impactó. Es una de esas razones por las cuales la División de Derechos Civiles impulsó este cambio. Y aquí tenemos una situación donde Baltasar Cruz entró en un hospital y ella era de un grupo indígena y no hablaba casi español porque era indígena. Entonces teníamos dificultad ya de encontrar un intérprete que hablaba español e inglés. Ahora teníamos que buscar otra persona que pudiera ayudarle en nuestros otros idiomas. Entonces el hospital intentó em, buscar otro canal para comunicar, pero no lo consiguió. Entonces, básicamente, no pudieron tener una comunicación fluida con esta persona. Entonces, la cuestión de la custodia de este niño, del bebé, de repente pasó a los tribunales y se basaba en información incorrecta de la parte del hospital. Entonces, le pusieron al bebé en cuidados em, de acogida para este bebé. Y básicamente lo que pasó es que el hospital no brindó los servicios adecuados para el acceso a la información correcta de este paciente. Y porque, claro, solo estaban ofreciendo servicio español-inglés y no incluían otros idiomas.
Esto acabó con la terminación de los derechos de parentesco de estos padres. Y esto nos llevó a la conclusión de que realmente era una situación injusta para esa persona. Y cuando pensamos en el centro de pobreza del sur, ellos buscaron acabar con esta, esta sentencia y o la terminación de los derechos de parentesco de este bebé, pero no lo consiguieron, pero no, básicamente no se resolvió nada hasta el año 2008, 2009. Estoy contando todo esto solo para decir que esta experiencia y nuestra oficina se entrepuso y eso realmente impulsó a mí y a mi grupo a tener un papel más fuerte en cuanto a al acceso lingüístico. ¿Y qué es lo que significa todo esto? Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya saben lo que es, pero el título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 fue parte de la Ley de Derechos Civiles del año 1964 que vamos a cumplir los 60 años de su cumplimiento ahora en julio. Hay mucha información que ustedes pueden conocer sobre el título 6 y esto estará en nuestra página web y vamos a colocar esta información en el chat, así que no tienen que apuntárselo todo, pero lo que pueden buscar allí es mucha información, mucho detalle. Pero una de las cosas más importantes para esta conversación que estamos realizando el día de hoy es que el origen nacional incluye lengua, raza, etnia y cultura y también ascendencia. Entonces, no deja de dejar muy claro que el idioma es una parte muy importante de esta cláusula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para enforzar estas cláusulas del título 6? Básicamente, lo que nosotros hacemos es que realizamos una serie de, de informes en nuestro portal y lo que les pedimos que es que lean sobre los desafíos que hemos tenido y a veces lo que pasa es que los tribunales entran en contacto con nosotros para que nosotros podamos asesorarles y también asegurar de que haya ah, acceso lingüístico en los tribunales. También emitimos cartas a los tribunales, realizamos formaciones y capacitaciones, también ponemos diferentes ejemplos de los acuerdos que hemos conseguido. Y esto se encuentra en nuestra página web. Desafortunadamente, el ejemplo que les acabo de mencionar realmente no está muy bien difundido. Entonces, hace poco que en un tribunal de Oklahoma no le permitieron tener un intérprete en el tribunal, a pesar de que eso era fundamental para esa persona poder conseguir una comunicación fluida. Entonces, lo que hemos visto es que em, hemos trabajado para que no se repitiera tal episodio y en el año 2023 vimos que tuvimos en el estado de Oklahoma la contratación por primera vez de un coordinador de intérpretes. Entonces, muchas gracias por preguntarnos sobre estas otras cuestiones, pero yo quería hablar un poco más de los ejemplos.
En la división de derechos civiles, nosotros tenemos una relación muy estrecha con diferentes em, tribunales locales y estatales, y muchos de los tribunales que van a ver aquí en el color amarillo han recibido algún tipo de acuerdo de terminación. Y luego tenemos algunos condados que se encuentran en las cajas pequeñas que ven en diferentes lugares, donde vemos que hemos tenido algún tipo de acuerdo a nivel del condado, y cuando el estado está completamente en un color amarillo es que hemos conseguido un acuerdo estatal. Y en azul tenemos otro tipo de situación de asistencia técnica. Claro que hay más ejemplos, pero aquí solo tenemos algunos de ellos. En Vermont también tuvimos un acuerdo de asistencia técnica para poder trabajar con el personal de los tribunales de Vermont, y con esto pudimos trabajar en diferentes versiones de la legislación en Vermont para que hubiera un alineamiento con el plan de acceso lingüístico. Y también en South Dakota también tuvimos un trabajo para informar sobre la falta de servicios lingüísticos y la falta de eh, transcriptores y mucho menos intérpretes en los tribunales. El grupo judiciario también consiguió un beneficio de $50,000 para poder brindar más servicios lingüísticos en los tribunales. También hemos hecho un monitoramiento y un seguimiento de nuestros esfuerzos. Y lo que quería mencionar es que en esta otra diapositiva lo que estábamos mostrando era algunos esfuerzos, pero en y los colores amarillo y azul querían decir algo, pero ahora en este mapa de aquí, que es multicolor, no significa nada el color. Simplemente lo que podemos decir es que al menos 47 estados ya reconocen el derecho a un intérprete en al menos algunos procedimientos civiles para al menos algunos usuarios de los tribunales. Y lo que sí sabemos es que en el sistema penal hay intérpretes, y en el sistema civil puede que haya o no este tipo de servicio. Y a veces lo que vamos a ver es que se le puede cargar o cobrar los l- el prolabore para este tipo de trabajo. Claro que las normativas no son perfectas, pero lo importante es que sí estamos brindando interpretación eh, sin cobrar en los procesos penales, y eso es muy importante. Cada vez estamos mejorando el lado civil, y yo creo que muchas de las personas que están aquí están interesados en todos estos temas que estamos tocando aquí, que es, por ejemplo, los estándares ABA y otros para el acceso lingüístico. Ahora, quería contar otras historias, otros ejemplos de lo que está pasando y cómo nuestro trabajo en el Departamento de Justicia realmente trabajamos con bastante envergadura, y luego en otros lugares donde no hemos trabajado tanto. Vamos a empezar con el estado de California. Aquí teníamos un ejemplo de una abuela que estaba buscando eh, una orden de protección, pero ella solo hablaba coreano. Y este, porque ella tenía una situación con un propietario de su apartamento que era muy abusivo. Y entonces con esto se
declaró, hizo em, un informe sobre este tipo de comportamiento. Pero no teníamos acceso lingüístico. A lo largo de un tiempo, sin embargo, en el estado de California, no solo en Los Ángeles, pero habían intercesores, intérpretes y otros grupos de defensores públicos que consiguieron una política estatal y un presupuesto, además de un acuerdo con el sistema judiciario para que hubieran intérpretes para todo el estado. Esto fue un gran logro, porque lo que vimos aquí es que los líderes judiciales estaban realmente liderando ese tipo de cambio. Así pudimos instaurar un cambio de largo plazo. Aún en California, donde hemos tenido bastante éxito, no siempre ha sido sin dificultad, pero luego pasamos a otros estados donde realmente no tenemos tanto éxito. En esos estados muchas veces lo que se puede hacer es llamar a alguien en California y pedirles modelos, formatos de cómo se puede lograr algo parecido en estos otros estados. Y ahora quiero pasar la página y nos vamos a Mississippi, donde ahora tenemos por primera vez una coordinadora de acceso lingüístico para todo el estado. Ella es responsable para la formación de intérpretes judiciales. Ella se llama Dee Miller. Ella eh, estaba en una reunión de ABA la semana o el mes pasado. Y como dijo ella nunca tuvo ningún tipo de formación de intérprete. Ella es muy divertida y si quieres entrar en contacto con ella te lo cuenta. Pero ella siguió todas las cartas, todos los documentos que tenemos con los tribunales, como también los recursos de los tribunales estatales y el Consejo de Coordinadores de Acceso Lingüístico y el servicio ABA. Luego comenzó a llevar a cabo estos cambios en las leyes de Mississippi, haciendo estas modificaciones, requiriendo intérpretes para personas con inglés limitado. Y esto era para que se pudiera brindar más acceso para las personas. Así que solicitaron esta enmienda legislativa. Ella fue la que redactó esta enmienda y en el verano se promulgó en julio 2023, para ser precisa. Así que son intérpretes designados por el tribunal en casos penales sin costo para el acusado. El costo lo lleva el gobierno. También requiere intérpretes jurídicos que sean pagados por el condado o el municipio. Así que las personas ya no tienen que pagar por su propio intérprete. Dini ha dicho que esta disposición garantiza que los individuos tengan acceso a intérpretes en todas las fases de los litigios, en todo lo que se aplica a las personas participando en estos procesos y a los testigos. Comparto esta historia porque el trabajo de nosotros ha tenido un efecto, pero aquí vemos un caso donde una persona dijo, bueno, no estamos cumpliendo con las leyes federales, no estamos cumpliendo con los reglamentos y quiero hacer algo y lo hizo. Es una historia increíble. Christine, hay una pregunta que usted puede responder. Alguien ha preguntado que cuando se brinda un intérprete en una sala de tribunal, ¿cuántos intérpretes se necesitan? ¿Cuál es la mejor práctica aquí? Bueno, esa es una pregunta fenomenal y depende de la duración de la audiencia. Según lo entiendo yo, con los intérpretes de la lengua de señas existe algo más estandarizado y tendría que repasar los estándares ABA
Y me imagino que también tenemos estándares de Najid, pero si una audiencia tiene una duración más larga o es un juicio, es probable que necesiten más de un intérprete. Si teníamos tres intérpretes durante un juicio que duró unas semanas y ellos pudieron coordinar entre ellos un tiempo razonable para poder interpretar de manera eficiente. Así que yo creo que eso es muy importante. Otro tema importante que también podemos abordar en este momento, si es posible, Christine, es cuando tenemos un intérprete. Sí, a veces existen ciertos problemas cuando el abogado habla confidencialmente con su cliente y qué puede pasar con eso, cuántos intérpretes necesitarían. Por ejemplo, si pueden hablar confidencialmente. Bueno, voy a decir que en los casos de violencia doméstica queremos garantizar que ambas partes o sí, que ambas partes, si necesitan intérpretes, yo diría que cada quien tiene sus propios intérpretes y no es que compartan a un intérprete, que es como lo hacíamos a la antigua, hasta así como lo hacíamos en la década de los 80. Bueno, yo creo que hemos visto mucha mejora y mucho entendimiento en cuanto al rol del intérprete, la capacidad que requiere y la importancia. Aún hay mucho por hacer, aún queda mucho por reconocer en ese ámbito. Yo he visto demostraciones muy buenas de interpretación, incluyendo interpretación con relevo, es decir, que están interpretando de quiché a inglés, a español. Y es increíble ver ese tipo de experiencia como abogada o como jueza o como defensora antes de entrar a una situación donde uno tiene que utilizar un intérprete de manera eficaz en el tribunal. Yo diría que es muy importante tener esta práctica y hay muchas oportunidades de ver este tipo de situación en línea. Es muy importante. Vemos el aspecto profesional de la interpretación y lo que se necesita para ser un buen intérprete, específicamente en el contexto jurídico y cuando están haciendo interpretación simultánea, digamos, cuando se está hablando inglés. Es un trabajo increíble. Bueno, me gustaría indicar algunos puntos. Esto es lo que le estamos pidiendo a los tribunales. Queremos que mejoren en cuanto a estos ámbitos. Y a veces lo compartimos a través de cartas, a través de resoluciones o en llamadas como esta. Lo primero es que queremos que desarrollen un plan de acceso lingüístico estatal para brindarle servicios a las personas que acudan a los tribunales. Por ejemplo, cómo se están certificando los intérpretes, cómo estamos creando la lista de intérpretes que tenemos. Estamos trabajando con universidades, con otros estados. Estamos utilizando la interpretación remota por video cuando sea apropiada para tener los intérpretes necesarios cuando se necesiten. Y tenemos toda la logística. ¿Quién se encarga de qué o quién paga qué? ¿Quién es el coordinador de acceso lingüístico? Su base de datos o su sistema de gestión de casos demuestra o comparte de alguna manera que alguien en este caso necesita intérprete. No queremos que tengan que reprogramar todas las audiencias porque no han programado intérpretes. Lo principal es que queremos que los tribunales estatales brinden estos servicios de manera gratuita en todos los procesos penales y civiles. Y es algo que se debe brindar sin importar el estatus de la persona. Cristina, yo tengo una pregunta. Como juez, yo escuché la palabra estatal, un sistema estatal, administradores del tribunal estatal, y yo sé que hay muchas personas en los tribunales municipales.
y son los tribunales de las ciudades en sí. Cuando se llega a un acuerdo con el Estado o con ciertas organizaciones, esto excluye a los tribunales de jurisdicciones más pequeñas. Es una muy buena pregunta, juez Reyes, y realmente depende. Depende de la jurisdicción y la municipalidad y si tienen que cumplir con el título 6. Si esa jurisdicción es parte de un sistema que recibe fondos federales o recibe fondos federales directamente, entonces tiene que cumplir con el título 6. De no ser el caso, estos tribunales deberían brindar la interpretación en cualquiera de los casos y la mejor práctica, según el título 6, pues esto ayuda al individuo, a los jueces, al personal, al sistema, a la integridad del sistema. Así que existen muchas razones más allá del título 6 por el cual cualquier sistema jurídico debe cumplir con este requisito, pero si el tribunal recibe fondos federales, sin duda debe cumplir con el título 6. Quisiera aclarar algo más, Christine. Cuando usted dice asistencia financiera federal, no solo es asistencia financiera, sino que podría ser asistencia financiera para cualquier cosa que tenga que ver con el tribunal del gobierno federal, no necesariamente del acceso lingüístico. Sí, es cierto. Existe una jurisprudencia muy interesante en cuanto a esto. Vemos la ley de la restauración de los derechos civiles que luego enmendó el título 6. Si se están destinando fondos a cualquier actividad, se cubre todo el programa. Si el dinero, digamos, va a un programa de drogas, si ese tribunal de drogas es parte de un sistema más amplio, todo el sistema está bajo el título 6. Y yo entiendo que muchos estados reciben estos fondos provisionales o burn money en inglés. Sí, sí, ese es el término que se utiliza. Es una cantidad pequeña, pero igual al obtener eso ya califican. Sí, tenemos el dinero de Burn Jag y a veces esto se destina para una agencia administrativa estatal. No voy a decir que las personas pelean por esto, pero se están tratando de posicionar para recibir este dinero y según los sistemas jurídicos, me han dicho que a veces no están posicionados para tratar de obtener ese dinero, pero animamos a las entidades a que realmente traten de presentarse de manera de recibir ese dinero. Y tenemos el dinero Burn Jag y ese dinero también se destina a los tribunales de todo el país. La Oficina de la Violencia contra la Mujer también tiene fondos para los tribunales y SHH también tiene fondos. Hay otras organizaciones, pero estas son algunas de las organizaciones principales que destinan los fondos para los tribunales estatales. Además, es muy importante que las personas sepan que tienen el derecho de pedir asistencia lingüística de manera gratuita. Yo he escuchado esto de intercesores y de personas, de familias. A veces no quieren pedir esto, no quieren ser una carga. Y si hay una notificación o algún lugar donde digan que este es nuestro trabajo, brindamos este servicio que ayuda a todas las partes. Eso es importante para que las personas sepan que pueden contar con los intérpretes sin costo alguno. Desde la pandemia, hemos visto la influencia importante de la interpretación remota a través de video y de las audiencias por videoconferencia. Las audiencias remotas a veces son más accesibles para las personas por una variedad de razones. Como sabemos, existen ciertos puntos negativos. Por ejemplo, tenemos la complicación lingüística, puede ser difícil subir documentos o lo que debe hacer el litigante para garantizar que realmente
cumplan con todo lo necesario para la opción de la videoconferencia. Si no saben cómo entrar, digamos, a la videoconferencia, porque las instrucciones están en un idioma y no en un idioma que entienda la persona, no es accesible. También vemos que la interpretación remota o telefónica, que es una muy buena herramienta, especialmente para audiencias más cortas, pero existen muchas limitaciones. Al crear pautas de interpretación para el personal y los jueces, podemos destacar lo que funciona y lo que no funciona para la interpretación remota. La ABA está compartiendo estándares nuevos, así que se están llevando a cabo muchos esfuerzos y es fantástico que nosotros también aportemos. Es muy importante crear y brindar acceso lingüístico y capacitación sobre el acceso lingüístico para todo el personal y los jueces. Nosotros capacitamos a todo el personal sobre cómo utilizar un sistema telefónico de interpretación y cómo trabajar con intérpretes. Si no tienen una práctica establecida, quizás se sientan intimidados y si no saben, no saben. A veces están en las oficinas de la secretaria y no saben, pues no se podrán brindar esos servicios. Así que deben garantizar que las personas reciban capacitación y necesitan páginas web en inglés y en los servicios que no sean inglés para que puedan dar esta información en todos los idiomas. Creo que también vemos un tema de liderazgo jurídico. Si sabemos que existe un problema en la comunidad, ahora tenemos una manera de juntarnos con la organización para comunicarnos con el Departamento de Justicia y obtener estos servicios para nuestra jurisdicción. No necesariamente tienen que ir a través de la oficina del administrador estatal. Para la capacitación, sí, claro, les podemos ayudar con la capacitación. Y el centro de los tribunales estatales también tiene una página web con muchos recursos. Existen muchas oportunidades para que las personas puedan aprender más. Me gustaría agregar que al final esta grabación estará disponible. Si hay jueces en la jurisdicción que no estén presentes, pueden referirlos al AJM para que obtengan estos recursos. Y quería decir que nosotros también trabajamos mucho con el Instituto de Asia Pacífico sobre la violencia de género. Tienen muy buenos recursos. Hay muchas preguntas sobre la práctica. ¿Cuáles son las mejores prácticas de interpretación de cómo trabajar con intérpretes, etcétera? Podemos trabajar con ellos para identificar los recursos que se compartan y podemos también hablar sobre esos temas específicos, pero hoy estamos enfocándonos en los requisitos legales y la implementación práctica. Antes de entrar en cuanto a los temas prácticos y varios ejemplos, debo compartir lo siguiente con ustedes. Nuestro trabajo en el Departamento de Justicia y en mi sección va más allá del acceso lingüístico en los tribunales estatales. También incluimos la iniciativa de la Fuerza del Orden Público que se le lanzó el año pasado. Tenemos muchos acuerdos, se ofrecen documentos de asistencia técnica en nuestra página web. Podremos compartir todo esto con ustedes. Estamos trabajando con agencias del orden público de todo el país y con las fiscalías. Esto es sumamente importante porque ellos están sobre el terreno en Denver, en la oficina del alguacil. Nosotros estamos trabajando con los clientes para garantizar acceso lingüístico. Y claro, vemos la conexión entre brindar interpretación y traducción y garantizar que la comunicación se haga de manera correcta. Eso es muy importante. Yo pienso en un caso que vi al inicio de mi carrera profesional en la cual detuvieron a una mujer joven por haber matado a su hijo recién nacido, un hijo prematuro, hablaba un idioma indígena, no era español. El agente de policía quien le hizo preguntas solo en español y pensó que ella estaba pretendiendo no hablar español. Y al final fue un intérprete
del tribunal un intérprete de español que se dio cuenta que esta joven no hablaba español. Luego pudo trabajar con el sistema jurídico para obtener un intérprete en el idioma de esta mujer. Así que vemos que la conexión es clara. Además de la iniciativa del orden público, estamos trabajando dentro del Departamento de Justicia y con las agencias federales del gobierno federal para garantizar que nosotros también practiquemos lo que predicamos, que nosotros en las agencias federales estamos tomando medidas razonables para brindarle acceso a las personas con inglés limitado. Así que tenemos a la sección de derechos civiles, a la oficina de prisiones, al Departamento de Seguridad Nacional, Medicare y todos estos departamentos que están participando en este esfuerzo. Pueden nombrar cualquier agencia. Hemos repasado 37 documentos de acceso lingüístico de las agencias federales y vemos que hay muchos coordinadores en las agencias federales, incluyendo el Departamento de Justicia, que se están enfocando exclusivamente en garantizar que nuestras agencias hagan todo lo necesario para brindar servicios lingüísticos. Es un trabajo continuo, pero es una gran oportunidad para ustedes que son intercesores y tienen dificultades con acceso lingüístico con las agencias federales. Vemos que son puntos de contacto que están en todas las agencias federales. Si esto no es algo que ustedes pueden acceder, nos pueden llamar. Me pueden llamar a mí o a Leslie y los pondremos en contacto con la persona designada. También trabajamos con el Departamento de Correcciones, con el Departamento de Bienestar Infantil y con varias organizaciones, pero son unas iniciativas que hemos lanzado en los últimos años. Christine, quiero indicar que si tienen la oportunidad, Leslie también ha brindado mucha información en el chat. Yo sé que estamos haciendo varias cosas a la vez aquí con este tema. Una pregunta que tenemos para ustedes es ¿qué pueden hacer los jueces y los abogados para promover el acceso lingüístico en los casos de tribunales de familia? Ese ha sido un tema muy importante para mí. Yo estaba en Denver y me dijeron que no habrían intérpretes. Así que para mí personalmente, esta es una situación en la cual abogados y jueces tienen que alzar la voz. Es un tema sumamente importante cuando hablamos del acceso a la justicia, cuando hablamos del proceso necesario. También tenemos este tema que debemos abordar en una situación difícil política. Las personas están inquietas, hay muchas preocupaciones y algunas personas aquí quizás son funcionarios electos, no todos son designados, pero cuando estamos pensando en estos casos de los tribunales de familia, pensamos en cómo es que podemos indicar todo. Pensamos en cómo es que las personas pueden acudir al tribunal y a veces hacer eso es sumamente importante, es difícil. A veces es difícil para las personas acceder a los servicios y creo que tenemos una obligación ética de levantar la voz y tomar varias medidas. Y Christine, por favor, colabóreme si me salto algo porque usted es la experta aquí y yo no lo soy, pero yo creo que algo que debemos hacer es conocer a nuestras comunidades. Debemos saber cuáles son los colegios en las comunidades. Las universidades son buenos recursos. Yo he trabajado con un estudiante de mandarín en la Universidad de Colorado para interpretar uno de nuestros casos. Hemos tenido varias organizaciones que están en nuestros condados que brindan servicios. Yo sé que en Pueblo la hermana Nancy es respetada por la comunidad inmigrante, es un gran recurso para ellos. Así que nos podemos asociar con esas personas y saber quiénes son los recursos en la comunidad.
Algo más que pueden hacer los jueces y abogados para promover el acceso lingüístico es pensar en los recursos que permiten interpretación. Y yo sé que hay muchas preguntas sobre cómo se interpretan ciertos formularios, hay recursos disponibles, pero si no tenemos esos formularios en los idiomas que hablan las personas en sus comunidades, hay que hacerlos. Quizá hay otros fondos disponibles a través de otras organizaciones para ayudar con los costos asociados. Yo sé que la oficina de los administradores impulsan muchos de nuestros esfuerzos, pero yo entiendo que este es mi caso y mi nombre va a quedar en el caso. No me puedo imaginar estar sentado como juez en un caso y decir, sé que es injusto, pero se hará de cualquier manera así. A medida que tenemos estas conversaciones, entran en juego temas de la finalidad y la validez de nuestros fallos. Incluso en los casos más pequeños, son casos que cambian las vidas de las personas. Si tenemos intérpretes en nuestras comunidades, debemos conocer a los intérpretes. Como jueces, somos el liderazgo jurídico. Podemos coordinar reuniones con estas personas. Podemos tener a todos aquí como recursos para la comunidad. Sí, yo creo que tenemos una pregunta. El tribunal aún pagaría por esto, pero digamos que el hospital o el colegio local tiene un intérprete en un idioma que confían. Si el tribunal ha colaborado con esa entidad, pueden pagar a esa persona para que interprete en la sala de tribunales del juez Reyes. Hay muchas maneras de facilitar este tipo de situación. Algo que hemos visto en el Centro Nacional de Tribunales Estatales en el 2006 es que los intercesores y los abogados vemos que los programas locales, cuando tienen estas relaciones con los tribunales y están coordinando las respuestas comunitarias, los tribunales tienen un mejor trabajo con la justicia lingüística. Así que ese es el tema aquí. Como Cristina ha dicho, este es un proceso. Existe un ideal que queremos lograr, pero lo importante es que todos deben salir de este webinario con ideas, como ha dicho el juez Reyes. Pueden empezar a implementar estas ideas de inmediato. Pueden implementar estas medidas para formalizar un sistema si aún no tienen un sistema formal de acceso lingüístico en sus tribunales. Sí, yo también les animo a compartir los recursos. Quizá cuentan con alguien en su comunidad y pueden enviar un correo y dicen, bueno, tenemos a esta persona. Y lo otro es que constantemente tienen que estarle preguntando a las personas si entienden lo que está pasando durante el proceso. Yo hacía eso como parte de las declaraciones. Yo hablo español, así que es fácil poder escuchar la conversación con el intérprete, pero hay que preguntarle constantemente a la persona si entienden lo que está sucediendo, porque a veces no saltamos ese paso. Tenemos el intérprete, pero nunca preguntamos si entienden. Creo que pasamos con Christine. Bueno, estoy compartiendo aquí en el chat uno de los comunicados que hemos enviado a los administradores y los jueces en los tribunales estatales sobre el título 6. Quizá esto responda a alguna de las preguntas que veo en el chat. Cuando ustedes van a la página web que Leslie y su equipo han desarrollado, también van a poder ir a www.lp.gov. Podrán ver todos estos recursos. Además de las cartas que yo mencioné aquí, verán algunos recursos adicionales. En cuanto al pago, Tom Pérez decía lo siguiente.
La interpretación y la traducción. Estos costos son costos esenciales. Se deben incluir en el presupuesto, ya que no se puede gestionar un tribunal sin estos servicios. Yo creo que esa es una comparación muy interesante. Este otoño hicimos un webinario con el Centro Nacional de Tribunales Estatales. Al hacerlo, emitimos un documento de 2 páginas que se llamaba eh, Asegurando el acceso lingüístico en los tribunales. Es un documento que pueden llevar con ustedes, tiene muchos enlaces. Aquí vemos otros documentos. Perdón, parece que se está congelando mi audio o se está congelando mi imagen. Está bien. Bueno, hay otros documentos más largos. Tenemos un informe que hicimos sobre el acceso lingüístico en los tribunales estatales. Tenemos un documento de plan para acceso lingüístico. También pueden mirar estos documentos existentes como los memorandos de entendimiento para tener herramientas. Y es así como ustedes podrán acceder a lo que hacen otros tribunales en el país. Gracias. Bueno, también estoy tratando de teclear y hablar al mismo tiempo. Vamos a comenzar con esta encuesta. Los tribunales en su zona. Esta es la siguiente encuesta. Y aquí pueden tachar todas las respuestas. Creo que es de opción múltiple si es así. Y Leslie, yo sé que hay muchas preguntas que están entrando. Y si hay algo que se relaciona con el tema jurídico, por favor pregunten. Y si podemos guardar las preguntas, yo puedo responder luego. Gracias. Haremos eso. Sin duda, haremos eso para garantizar que lo que hagamos en la última media hora, pues sea responder las preguntas que hemos visto en el chat. Así que espero que ustedes también obtengan clarificación. Entonces, tenemos el 39% de ustedes aquí en esta llamada y creo que ya puedo mostrarlo. Ahora tenemos el 50 y tanto por ciento y creo que puedo cerrar y abrir los resultados. Mira, esto me interesa bastante porque antes las órdenes de protección eran mucho menos. Y podemos ver esto de manera pesimista o optimista, pero por lo que vemos es que más de la mitad de los casos tribunales, hasta el 80% de los casos de los tribunales de familia son sobre las órdenes de protecciones. Y muchas de las cosas que ustedes están viendo es que en el sistema penal también vemos bastante, un número bastante alto de casos. Y lo que sabemos es que bajo ah, el- la legislación sobre el acceso lingüístico en los tribunales federales, pues vemos algo bastante parecido y todo tiene que ser igual. Ahora, vamos a pasar a hablar de otra historia parecida a aquella que ya oímos o por la parte de Christine. Ahora, esta vez queremos más interacción suya porque aquí lo que queremos es poder marcar la diferencia. Este caso era en el estado de Missouri y teníamos a María Luis, que es una guatemalteca indocumentada que habla quinche y tenía 2 hijos con ella en Estados Unidos. La más pequeña, que se llama Angélica, nació en Estados Unidos con problemas respiratorios. María Luis llevó a Angélica a urgencias para que la entendieran y le dieron un intérprete de español, no de quiché. Pensó que le habían dicho que volvería o que volviera a llevar a la niña para una visita de seguimiento solo si Angélica no mejoraba. Y en el hospital dijeron que a María Luis
le habían dicho que tenía que volver a llevar a la niña para una visita de seguimiento. Y si no lo hiciera, em, le mandarían a CPS y le denunciarían. Y como Angélica mejoró, María Luis no la volvió a llevar al hospital y entonces fue denunciada porque em, no tenía la información correcta. Y aquí lo que tenemos es una pregunta, ¿no? Sobre qué pasó. ¿Cómo podría afectar a María Luis y a sus hijos el hecho de que el hospital no identificara y proporcionara un intérprete cualificado en el hospital? Eh, Pueden responder A, tratamiento incorrecto; B, la madre no entendía las instrucciones del médico; C, informe del Tribunal a Bienestar Infantil; y D, sin impacto real, el niño mejoró, o la niña en este caso. Y tenemos esta historia en nuestros materiales y aquí lo que vemos es que realmente era el tratamiento incorrecto, no sabía qué tipo de medicamento tenía que pasarle a la hija, también no entendía las instrucciones del médico y en este caso podría llevar a una denuncia por el lado del Tribunal de Bienestar Infantil. Y pocos de ustedes dijeron que no tenía ningún impacto real. Bueno, ahora pasamos a otra historia. em, o sea, la parte 2 del caso de María Luis. El hospital denunció a María Luis a los servicios de protección de menores. Y cuando no acudió a la cita de seguimiento, los servicios de protección de menores llegaron a la casa de María Luis con la policía. Se llevaron a sus dos hijos, que fueron colocados en hogares de acogida. María Luis fue detenida e entregada al DHS para su deportación y no había ningún tipo de intérprete, solo para dejarlo claro. Y mientras estaba bajo custodia del DHS, Nebraska inició un caso de dependencia contra María Luis. Las notificaciones del tribunal que llegaban al centro de la detención del DHS no estaban en quiché y el DHS no la llevó a los procedimientos del tribunal de dependencia. Y próximo. Bueno, entonces lo que vemos aquí, ¿qué es lo que el juez podría haber hecho? ¿Qué tipo de poder tiene el juez en este tipo de caso? Porque tenemos a esta persona que está, acude al hospital, se la detiene y si eres intercesor, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es lo que debería hacer y qué debería hacer el juez? Bueno, en el chat, por favor, coloquen sus ideas, por favor, y les doy unos momentos para que puedan colocar esta información. Em, Hay una información aquí que dice, bueno, ¿y por qué nos apresuramos tanto a separar los niños y ponerlos en hogares de acogida? Y otro dice, pues, ¿por qué no encontramos un intérprete de quiché? Y lo que nosotros como jueces podemos decir es que tenemos un poder bastante limitado. Los hospitales, por ejemplo, no pueden hacer mucha cosa, pero cuando miramos otras organizaciones que son o tienen que prestar cuentas al tribunal, realmente podemos ver que tenemos un asunto aquí de liderazgo judicial. Entonces, cuando pensamos en la ley y lo que está pasando en su comunidad, en cuanto a un entendimiento de quién está en la comunidad, quién aparece o comparece en el tribunal. Si hay alguien que siempre va a estar en el tribunal, es el juez. Ahora, no siempre tenemos los recursos necesarios, pero ¿qué vamos a hacer para
conseguir los recursos necesarios. Si yo tengo un asunto, por ejemplo, y no tengo ningún tipo de comentarios y no sé qué idioma habla esta persona que está compareciendo en el tribunal, tengo que preguntarme qué es lo que puedo hacer. Y luego yo creo que también tenemos diferentes maneras de tomar la iniciativa y buscar los servicios de protección infantil para que me pasen más información y así todo el mundo está más informado. De esta manera podemos hablar em, de la situación errónea que es cuando los jueces están tomando decisiones a partir de informaciones erróneas. Entonces, también tenemos esta cuestión, exactamente, que tenemos un intérprete, pero el intérprete no es la persona adecuada porque no habla quiché. Y lo que estamos hablando es español con el intérprete y no es la misma cosa. Entonces, sí, desde luego, tenemos todo tipo de políticas y normativas que deberían hacer que la ley se cumpla. Leslie, yo puedo decir algo. Si yo fuera el juez, si yo no hago algo, yo puedo ser el blanco, el objetivo de denuncias y reclamaciones porque el juez no me dio, no brindó la información correcta. Mira, si hay un caso en el que el acceso lingüístico no está siendo brindado de forma debida, hay un formulario en la página web de Christine que tenemos un modelo de este formulario que pueden mirar y usar, pero pueden ver qué tan fácil es rellenar este formulario. Y a veces estamos hablando de un individuo o en otros momentos de otra persona. ¿Cierto, Christine? Sí, desde luego. Y yo creo que estos son los acuerdos que nosotros tenemos con los condados y sus tribunales y otros tribunales específicos en diferentes distritos dentro del estado. Ahora, nosotros no tenemos jurisdicción sobre el uso específico, ¿no? De de estas jurisdicciones y lo que quieren hacer los eh, jueces, ¿no? Pero realmente queremos asegurarnos de que todo el mundo está cumpliendo con los requisitos del título 6. Pero vamos a hablar más específicamente de los idiomas de menos difusión. Lo que podemos decir es que tenemos dificultad de encontrar intérpretes. em, y esto en diferentes situaciones. Lo que nosotros podemos hacer es que podemos ir a buscar los intérpretes a lugares especiales o específicos, como por ejemplo los tribunales federales, que quizás ya saben que hay alguien que ha hecho interpretación del quiché, por ejemplo. En Florida, por ejemplo, había una persona que conocía muy bien esta situación porque era de la comunidad y en ese caso nos ayudó una persona desde el estado de California. Entonces podemos utilizar el sistema judicial para buscar estos intérpretes. También hay la Asociación Nacional de Intérpretes Judiciales y sé que en el estado de en California hay todo un proyecto de ley para ofrecer asistencia legal para los idiomas indígenas. Y si ustedes no encuentran los intérpretes, les puedo decir que no están solos. Hay mucha gente en esta situación que tiene dificultad de encontrar estos intérpretes, pero hay recursos, sí. Y si alguien no encuentra, por favor, vayan a los tribunales de Seattle, que yo sé que ellos han certificado ellos mismos una serie de intérpretes en diferentes idiomas para que puedan
realizar su trabajo y ellos ya han hecho bastante trabajo previo para tener a gente calificada para trabajar en los tribunales. Bueno, y otra cosa, si ustedes tienen que contactar a los jueces, sería muy bueno que ustedes entren en contacto también con las redes que existen a nivel nacional o estatal y lo que les sugiero es que vayan al Consejo Nacional o al Colegio Nacional judicial y yo creo que eso sería lo cierto de hacer para entrar en contacto con los jueces. Sí, y yo quería también mencionar es que hay diferentes grupos como NCSC que tienen una división sobre el acceso lingüístico a nivel estatal. Ellos saben quién son los coordinadores de acceso lingüístico a nivel estatal y pueden ofrecer diferentes servicios para diferentes situaciones y para los tribunales estatales, por ejemplo. Y yo creo que todo esto sería un lugar bastante útil de ir para tener más información. Bueno, con esto voy a acabar con la historia de María Luis y así puedo responder a las preguntas. Entonces, después de que María Luis fue deportada a Guatemala y Nebraska, CPS la llamó para explicarle su plan de crianza en español por teléfono. Ella encontró un sacerdote en Guatemala que le ayudó a entender el plan y la ayudó a localizar y participar en clases de crianza para tratar de cumplir con el plan de Guatemala. Pero la patria potestad de sus dos hijos se quedaron en acogida. Entonces, creo que juez Reyes ya lo hemos mencionado todo, pero hay algo más que usted quizás le diría al Estado para mejorar la comunicación con el padre y qué tan importante es para los derechos de crianza, para estos casos de órdenes de protección am, y para que el acceso lingüístico llegue a tiempo, para que podamos realizar este tipo de trabajo antes de que lleguen a tomar una decisión, por ejemplo, de terminación. Bueno, yo creo que es muy importante pensar en los plazos porque hay, por ejemplo, edades de los niños que pueden afectar las decisiones y muchas veces sabemos que no es una cuestión de el padre no saber algo, sino una cuestión de comunicación. Entonces, yo creo que en esos casos sí podemos atrasar un poco los casos para que realmente podamos cumplir con todos los requisitos antes de terminar los casos. Yo creo que no siempre podemos llegar a las conclusiones que necesitaríamos llegar a las que necesitaríamos llegar para tomar ciertas decisiones. Entonces, otra cosa que deberíamos tener en cuenta es dónde están las personas y cómo podemos hacer saber esta información a CPS. Entonces, yo creo que ustedes realmente son los detentores de las llaves ah, para atrasar algún tipo de prejuicio contra estas personas que están en estos procesos. Entonces, yo creo que realmente es importante que usted tenga un buen entendimiento del caso y de todos los hechos como juez. Bueno, ¿y cómo tú buscarías un intérprete de quiché, sabiendo que hay un caso que va a llegar y que la víctima en este caso no habla ni español ni inglés? ¿Qué harían ustedes para buscar este intérprete de quiché? Hemos mencionado varios recursos, pero
una de las cuestiones es tener intercesores lingüísticos muy fuertes. Por ejemplo, si yo trabajo con un am, inmigrante o sea, un inmigrante con maltratos, pueden hablar con Language Line, por ejemplo, que es un gran recurso. Yo lo que haría es que responsabilizaría al Estado para buscar este intérprete. Entonces, no es solo el abogado de la persona que está representando a la víctima, sino el Estado también, porque el Estado quiere terminar el caso, ¿no? Y aquí tenemos una serie de ideas que se están colocando en el chat y vamos a compartir esto más adelante. Ahora, voy a pasar a otro caso que es bastante doloroso porque era una separación de más de 2 años y sabemos que con el caso de María Luis tuvimos una decisión unánime. Yo lo sé porque yo realicé muchas de las negociaciones con DHS, pero básicamente tuvimos una decisión unánime en el Supremo de Nebraska que mostró la inelegibilidad de esta persona porque no tenía los recursos adecuados. Y de repente había una vulneración de sus derechos. Entonces había una am, presunción de que había una protección constitucional de la relación de potestad de padres de esta persona. Entonces, no hay que tomar o hacer una comparación de preguntarse si la vida de los niños sería mejor para los niños si crecieran en Estados Unidos y hablaran en inglés. Entonces, básicamente, el resultado de este caso es que María Luis fue reunida con sus hijos había 2 años y medio de separación. Entonces lo que pasó es que el DHS también se dio cuenta de que ellos también cometieron errores, no solo en cuestión del acceso o lingüístico, pero también por cuestiones tribunales. Entonces lo que le dieron a ella era un una libertad condicional de potestad de patria para poder visitar a sus hijos y con esto ella tenía am, d- la posibilidad de crear nuevas normas sobre cómo deberíamos lidiar con estos casos para preguntarnos si la persona es un padre o no y si sí, que hay que proteger esa relación. Todo esto ayudó a que los padres son menos vulnerables a ser em, removidos o deportados de Estados Unidos. Y básicamente las únicas personas que pueden ser deportadas de Estados Unidos son las personas con convicciones penales o criminales. Entonces, todo esto nos muestra cómo el DHS es responsable de traer a los padres y sus hijos al tribunal para que no hayan más casos como el de María Luis. Y si un padre se detiene, y si es un padre inmigrante, se detiene, ustedes como jueces pueden asegurarse de que el padre en el caso que sea de violencia doméstica o de abusos de niños, que este tribunal se realice en el idioma de la víctima o de la persona que se está defendiendo.
Entonces, hay que realmente identificar o notificar a los diferentes consejos del país de origen de estas personas, porque esos consejos van a eh, contratar un intérprete para sus ciudadanos. Y una pregunta, ¿podemos utilizar la Convención de Viena para darle acceso a am, a los consejos? Bueno, no lo sé, pero lo que yo sí sé es que los consejos pueden implicarse en estos casos de alguna manera. Espero que pueda responderle a su pregunta, juez. Sí, yo creo que es importante darles acceso. Es posible que tenga razón, sí. Pero una de las preguntas que teníamos aquí, yo quería dejar espacio para preguntas y respuestas, pero quería entrar en contactos o en detalles sobre las directivas sobre los intereses de los padres tutores, pero también las directrices del Departamento de Justicia sobre el acceso lingüístico a los tribunales. Primero, las personas con inglés limitado deben disponer de intérpretes cualificados. Y esto es para todas las partes, acusados y testigos y todas las personas cuya presencia sea necesaria o apropiada en todos los procedimientos judiciales, ya sean civiles, penales, órdenes de protección familiar o administrativos, y también incluye mociones y audiencias, cualquier cosa relacionada al caso. Y las personas con proficiencia limitada del inglés no deben pagar por estos servicios. Además, las personas con proficiencia en idioma inglés limitado no deben disponer de intérpretes cualificados. No se limite a las salas de visita, sino que también incluye otras funciones judiciales, oficinas administrativas, salas de archivos, mostradores de información, si son clínicas pro se o resolución alternativa de litigios o por ejemplo, todas las interacciones con personal designado por el tribunal. Puede ser una serie de consultas, de exámenes de paternidad y psicólogos. Todos estos servicios del tribunal tienen que tener acceso lingüístico. No, yo creo que es todo esto, pero yo quería decir es que nosotros todavía estamos buscando todo esto. No, no lo hemos conseguido 100%. Sí, exactamente, pero esto es lo que deberíamos esperar y que deberíamos estar trabajando en colaboración con diferentes grupos para lograr estos patamares, estos niveles de acceso lingüístico en nuestras comunidades. Además, la carta al Departamento de Justicia de 2018 a los presidentes de los tribunales y a los administradores de los tribunales estatales dijo el requisito federal de pronunciar asistencia lingüística a las personas con LEP se aplica a pesar de las leyes estatales o locales en conflicto o las normas judiciales. Y es precisamente por impartir justicia con imparcialidad, eficacia y precisión, es una piedra angular del poder judicial. Los gastos de servicios lingüísticos no deben tratarse como un gasto anciliar, es un gasto de funcionamiento básico y esencial. Y sí, exactamente, esto es difícil, defender lo que es cierto de hacer. Pero yo creo que, como dije antes, tenemos una obligación de hacer que esto se realice en estos espacios. Yo también voy a decir que ha habido bastantes cuestiones o preguntas sobre la traducción. Yo, por ejemplo, llevo 17 años trabajando en este tipo de casos de violencia doméstica
Y les puedo decir que tener los formularios ya traducidos para que los intérpretes puedan rellenar estos documentos para los o las víctimas es muy importante tanto para las víctimas como para los perpetradores, porque si no tienen una traducción, no saben lo que dicen las órdenes y no se le puede esperar que sigan las reglas si no tienen los papeles en un idioma que ellos entiendan. Y estas son las reglas que existen sobre el tipo de información que debería ser traducida. Y yo tengo un documento sobre todo esto. Solo tengo unos minutos más, pero voy a resumir rápidamente unos puntos. Como intercesores y abogados, nosotros tenemos que planificar y dar aviso a los tribunales, a los hospitales, a las agencias de bienestar de los niños y también a aquellos lugares de ganar comida, por ejemplo, que los programas estén traducidos y accesibles en diferentes idiomas, que sea el hindú o el hindi o el quiché o lo que sea. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos la responsabilidad de construir las relaciones. Si la policía no quiere o no tiene unas reglas sobre eh, el acceso lingüística, ustedes pueden cambiar las reglas. Esto incluye traducir diferentes formularios de denuncia y del Departamento de Justicia. Les pasaré otros ejemplos, pero lo que les puedo decir es que hemos visto que cuando se brinda acceso lingüístico, incluyendo lengua de signos, lo que vemos es que cuando tenemos más acceso lingüístico, vemos que tenemos más denuncias en aquellos tribunales y aquellas comisarías donde las personas no tienen acceso lingüístico. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es este trabajo de acceso lingüístico porque realmente funciona, porque cuando estas personas vienen a los tribunales, muchas veces traen a otras personas. Finalmente, le doy la palabra a Christine para cerrar la sesión. Bueno, básicamente aquí tenemos un ejemplo que yo les muestro a em, cambiar algunos sistemas. No es una cuestión solo del Departamento de Justicia o de los tribunales estatales o locales, pero es realmente hay muchas personas implicadas. También tenemos personas en las comunidades, personas que tienen proficiencia limitada en inglés y sus intercesores, pero también la comunidad de intérpretes y los intercesores en general. Y ahora la AEVA están buscando diferentes maneras de aumentar los estándares de acceso lingüístico. Y esto es una herramienta muy útil. Y como dijeron a Leslie y el juez Reyes, básicamente hay muchas personas y muchos socios en este espacio, sobre todo cuando nosotros estamos pensando en una persona que no quiere contar su historia porque tiene miedo o algo así. Entonces, nosotros recibimos reclamaciones siempre, entonces realmente tenemos que informar bien la situación y tenemos que resolver este tipo de detalles. Entonces vamos a tener que buscar la transcripción. Y hay otras maneras que no necesitamos hacer esto, porque ya hemos identificado que hay un problema sistemático que va más allá de el ejemplo que llevó a este tipo de reclamación. También hemos emitido
cartas donde hemos anonimizado las personas o hemos tachado los nombres de las personas para no tener que poner o exponer a tantas personas. Pero yo creo que todo esto es muy bien, va muy bien. Pero yo creo que es importante que trabajemos juntos y que trabajemos juntos en las denuncias. Y finalmente, tenemos una provisión de represalias. Ha habido situación donde los intérpretes han sido los blancos de represalias. Esto no pasa mucho, pero de vez en cuando sí pasa y si pasa, pues hay unos recursos que podemos utilizar. Bueno, muchas gracias a Christine y a Leslie y también a la Red Nacional de Jueces y también del Departamento de Justicia. Yo no sé cómo así cuando veo lo que usted está haciendo y la influencia que toda su información puede tener en en el trabajo de todo el mundo. Bueno, fantástico. Muchas gracias y vamos a intentar responder a todas sus preguntas, sobre todo a ustedes que están aquí siguiendo este webinario. Muchas gracias, Christine, juez Reyes, y a todos los demás. Espero que podamos tener un mundo cada vez más accesible en términos de lengua o idioma. Muchas gracias. ¿Podemos mantenernos aquí un poco más? Sí, un momento. Creo que tienes la mano levantada. No lo sé. Bueno, voy a dejar de participar estas otras personas. Cristina ya salió.